Sagrada Biblia Vulgata Español de Felipe Schio de San Miguel. Epístola Católica del Apóstol Santiago, capítulo 1. La paciencia conduce a la perfección. Pedir la sabiduría, orar con fe, ventajas de la pobreza, reprimir la lengua, asistir a los afligidos, huir del espíritu del mundo. Jacobus Dei et Domini nostri Iesu Christi servus, duodecim tribubus, quae sunt in dispersione, salutem. Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. A los de las 12 tribus de judíos que habiendo abrazado la fe están derramados por diversas provincias y padecen por esta causa injurias y persecuciones. Omne gaudium existimate fratres mei, cum intentaciones varias incideritis. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando fuereis envueltos en diversas tribulaciones. Las aflicciones y penalidades de esta vida no son amables en sí mismas, y la naturaleza las repugna, pero si consideramos el fruto inestimable de gracia y de gloria que pueden producir en nosotros, las hemos de abrazar, como gracias particulares de la mano de Dios. Y lejos de servirnos de motivo de tristeza, han de excitar en nuestros corazones afectos terrenos de alegría y de reconocimiento. Sientes quod probatio fidei vestre patientiam operatur, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Paciencia autem opus perfectum habet, ut sitis perfecti et integri in nullo deficientes. Mas la paciencia contiene obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en cosa alguna. Guía a la perfección, porque Dios, con las aflicciones sufridas con paciencia, purifica las almas y las hace más perfectas, limpiándolas de toda imperfección y mancha. San Cipriano. Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet adeo, cuidat omnibus affluenter, et non improperat, et dabitur ei. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que la da a todos copiosamente, y no se hiere, y le será concedida. El compendio de esta sabiduría es Jesucristo crucificado, que nos enseña a padecer con gusto por su amor, para reinar después con Él eternamente. Y a este fin nos da copiosamente su gracia. Postulet autem in fide nihil hesitans, qui enim hesitat similis es fluctui maris, qui a vento movetur et circumfertur. Pero pídala con fe, sin dudar en nada, porque el que duda es semejante a la ola de la mar, cuando la mueve el viento y la trae acá y allá.
y no saiere. Como se experimenta entre los hombres, no le son molestas nuestras reiteradas súplicas, ni nos da en rostro con lo que nos ha dado, como para evitar el que le pidamos de nuevo. Pero pídala con fe, sin dudar en nada. Con una fe firme de que Dios puede hacer lo que se le pide, y con una grande confianza de que se lo concederá mediante su misericordia. Por haber dudado, Moisés no entró en la tierra de promisión. Números 20, 10, 12. Non ergo estimet homo ille quod accipiat aliquid a Domino. Y así no piense aquel hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Vir duplex animo inconstans est in omnibus viis suis. El varón de ánimo doble es inconstante en todos sus caminos. El hombre que en cierta manera tiene dos espíritus diversos, otros de corazón doble, que con el uno sirve un poco a Dios y con el otro sigue su pasión, que ni es frío ni caliente. Apocalipsis 3:15. Este no tiene firmeza en sus obras, y así no puede conseguir nada de Dios, porque si aún él mismo sabe lo que pide, porque ni aún él mismo sabe lo que pide, como que su corazón es arrebatado a diversos lados por sus pasiones y deseos. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua. El hermano que es humilde, préciese en su exaltación. De la cualidad de hijo de Dios que goza, en la que consiste la verdadera y sólida grandeza, o de su misma pobreza, porque le hace semejante a Jesucristo, si la sufre por su amor y por el nombre cristiano, y pone en esto su gloria. Dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos feni transibit. Y el rico en su humildad, porque él pasará como flor de hierba. Pensando humildemente de sí mismo y considerando que estas riquezas que le granjean la veneración y respeto de los hombres le hacen pobre y despreciable a los ojos de Dios. San Agustín. Exhortus es enim solcum ardore, et arefecit fenum, et flos eius decidit, et decor vultus eius deperit, ita et dives in itineribus suis marcet. Exhortus es enim solcum ardore, et erefecit fenum, et flos eius decidit, et decor vultus eius deperit, ita
et dives in itineribus suis marcesset. Exhortus es enim sol cum ardore, et are fecit fedum, et flos eius decidit, et decor vultus eius deperit, ita et dives in itineribus suis marcesset. Porque salió el sol con ardor y secó la hierba, y cayó la flor de ella, y pereció su vistosa hermosura. Así también el rico se marchitará en sus caminos, en todas sus obras y pensamientos. En el códice dionisiano se lee en sus abundancias. Beatus vir, qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Bienaventurado el varón que sufre tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nemo cum tentatur, dicat quoniam adeo tentatur. Deus enim intentator malorum es, ipse autem neminem tentat. Nadie diga cuando fuere tentado que es tentado de Dios, porque Dios no intenta los males, y Él no tienta a ninguno. Nadie diga cuando fuere tentado, es solicitado para el mal, que es tentado de Dios, el griego, que Dios me tienta, porque Dios no intenta los males. Tertuliano dijo, el diablo tienta, Dios prueba, porque Dios no inclina ni tienta a los hombres para que sean malos, o con el fin de engañarlos, sino para probarlos y ejercitarlos. El texto griego que se puede tomar activa y pasivamente. El primer sentido es el que damos en la versión. En el segundo se puede exponer, porque Dios no puede ser tentado de algún mal, esto es, de nuestras malicias y pecados. Pero debe también advertirse que Dios pone a prueba o ejercita a los hombres en dos maneras, en su cólera o en su amor. Cuando, por un efecto de su justicia, los abandona a sí mismos, cuando los deja ir tras su ceguedad y, por el descuido que han tenido en santificarse e instruirse, permite que caigan en el error y en el vicio. Entonces es cuando los prueba en su cólera. Pero cuando parece que abandona a sus hijos en algún lance peligroso para hacerlos salir de él con gloria, cuando los expone al combate para que consigan la victoria, cuando deja que su virtud sea combatida para manifestarla, perfeccionarla y coronarla, entonces es cuando los prueba en su amor. Y de esta manera fue como repetidas veces probó a Abraham. Unus quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus et ilectus. Mas cada uno es tentado, arrastrado y halagado de su concupiscencia. Por esta inclinación a lo malo
que quedó en nosotros por el pecado de nuestros primeros padres, y que es el funesto principio de todos nuestros extravíos y males. El texto griego tiene cebado, lo que hace relación a los halagos y falsa suavidad de la concupiscencia. Deinde concupiscencia cum conceperit, parit peccatum, peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra muerte. El hombre es solicitado al mal por su propia concupiscencia. Si su voluntad resiste a esta primera sugestión, no hay pecado alguno. Si se detiene en algún placer, es un consentimiento imperfecto, y como concebir el pecado. Si el consentimiento es cumplido y perfecto, se incurre en el pecado y en la muerte del alma, que es como parirse o darse a luz el pecado. Y si después de este consentimiento interior llega a consumarse por la acción exterior, se precipita el hombre más y más en la muerte. San Agustín. Nolite itaque errare, fratres mei, dilectissimi. Pues no queráis errar, hermanos míos muy amados. Pues habéis visto, hermanos míos, que Dios no es el autor del mal. Guardaos de aquellos perversos hombres que osadamente pretenden refundir en Dios la causa de su propia malicia y pecados. Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est. Descendens a patre luminum apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obundratio. Toda dádiva excelente y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien lejos de que Dios sea el autor del mal, por el contrario, proceden de Él y vienen a los hombres todos los bienes, tanto naturales como sobrenaturales, con lo que se refuta el error de los simonitas. Otros intérpretes creen que estas palabras se dirigen contra algunos hebreos que, dando al libre albedrío más fuerza de lo que era justo, creían por un error muy grosero que el hombre por sí solo podía resistir a la concupiscencia y cumplir la ley sin necesidad del socorro de la gracia. En el texto griego, en donde la voz significa vuelta, conversión, tomada la metáfora del sol cuando vuelve de un trópico a otro, en lo que debe notarse que cuanto el sol se acerca más a nosotros, hace tanto menor sombra, y tanto mayor cuanto más se aparta. Y así dice que en Dios no hay mudanza, ni esta alternativa continua de mayor o menor sombra que experimentamos por el sol.
voluntarie enim genuit, nos verbo veritatis, ut simus initium aliquot creature eius. Porque de su voluntad nos ha engendrado por palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Por voluntad, no por necesidad. Por medio de la fe en su unigénito Verbo, como una porción separada de toda la masa del género humano, para que le fuese consagrada como le eran las primicias en tiempo de la ley. Los griegos interpretan la palabra, los primeros y más dignos de honra. Sitis fratres mei dilectissimi, sit autem omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum et tardus ad iram. Vosotros lo sabéis, hermanos míos muy amados. Por esto, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Nuestro intérprete lee, sabéis que es verdad lo que digo, pero en los ejemplares griegos que tenemos ahora se lee, y así, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír. El que ha de aprender debe oír con mucho silencio lo que se le enseña. Los discípulos de Pitágoras permanecían 5 años en silencio para poder hablar útilmente. Véanse los Proverbios 17:27 y 29:20. Ira enim viri justitiam Dei non operatur. Porque la ira del varón no obra justicia, la justicia de Dios. Es contraria a lo que Dios nos manda, para que seamos justos y agradables a sus divinos ojos. Propter quod apicientes omnes immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite incitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Por tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que ha sido ingerida en vosotros y que puede salvar vuestras almas. Estas son en el alma como las espinas y malas hierbas, que ahogan la palabra que se ha sembrado en ella y la impiden crecer y fructificar. Ingerida en vosotros por los ministros y operarios evangélicos, obrando también la gracia. Estote autem factores verbi, et non auditores tantum falentes vos met ipsos. Sed pues hacedores de la palabra, y no oidores tan solamente, engañándoos a vosotros mismos. No basta oír la palabra del Evangelio para creerla. Es necesario practicarla y obedecerla,
Mateo 7:24, Romanos 2:13. Quia si quis auditor es verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti multum nativitatis sue in speculo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, éste será comparado a un hombre que contempla en un espejo su rostro nativo. La ley de Dios, dice San Agustín, es como un purísimo espejo, donde puedes registrar y conocer tus lunares y defectos. Mas, ¿de qué te servirá haberte visto y contemplado como de paso en este espejo, conociendo tus imperfecciones, si no te aplicas a corregirlas? Y por el contrario, te olvidas de lo que eres y de la necesidad que tienes de reformar tu vida. Considerabit enim se, et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit. Porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó cuál haya sido. Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea, non auditor obliviosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Mas el que contemplare en la ley perfecta, que es la de la libertad, y perseverare en ella, siendo no oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, éste será bienaventurado en su hecho. Si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana es religio. Si alguno pues se tiene por religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de éste es vana. Si alguno cree que practica la piedad y se tiene por celoso observador de la ley, al paso que no pone freno a su lengua, que es como un caballo fogoso e indómito, de donde procede la mayor parte de los males. Este tal vive muy engañado y no tiene sombra de religión ni de piedad. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem, hec est. Visitare pupilos et viduas in tribulatione. Eorum et immaculatum se custodire ab hoc seculo. La religión pura y sin mancilla delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin ser inficionado de este siglo. Dos caracteres principales de la religión cristiana: la beneficencia
o caridad y la santidad de costumbres. Uno de los actos de aquella virtud es consolar y asistir a los desamparados. Guardarse sin ser inficionado de este siglo, de los malos ejemplos, de las máximas del siglo y de todo lo que él pueda contagiarnos o viciarnos.